Estaba tendiendo la ropa en el patio cuando escuché su risa por la ventana de la cocina. Esa carcajada tan escandalosa que solo Lidia sabía dar, como si nada en el mundo pudiera tocarla. Y fue ahí, en ese preciso instante, que lo sentí, un escalofrío, de esos que te recorren la espalda sin que haya ni una pizca de viento. Algo dentro de mí se estremeció, y aunque todavía no lo sabía, en ese momento mi vida comenzó a desmoronarse. Mi nombre es Esperanza, y hoy voy a contarte cómo la mujer que más amé en este mundo, mi propia hermana, me pagó con la peor de las traiciones. Hoy tengo 74 años, y créeme que ya he vivido muchas cosas. Pero esta fue demasiado incluso para mí. Todo empezó una tarde calurosa, allá en San Juan de los Lagos. El olor del elote hirviendo con canela venía desde la cocina, de leña, y el cielo afuera se pintaba de un anaranjado que solo se ve en los pueblos de México. Yo llevaba una vida sencilla, ¿sabes? De esas que una agradece por tener. Una casa humilde pero llena de cariño. Un esposo trabajador. 3 hijos criados con mucho esfuerzo. Y un patio lleno de flores que resistían hasta las sequías más duras. Pero Lidia... Lidia era distinta. Mientras yo siempre fui de tierra, de raíces, de quedarse... Ella era aire, era chispa, era ciudad. Nunca se ataba a nada ni a nadie. Viajaba, se enamoraba de uno, dejaba a otro. Y cuando algo le salía mal, ¿adivina a dónde volvía? A mi puerta, y yo, con el corazón blando que Dios me dio, siempre la recibía. Ese año volvió diciendo que un hombre casado la había dejado. Lloraba, temblaba, y me pedía un rincón para sanar. Y yo le creí, otra vez. Mi marido, Tomás, no estaba cómodo. Yo lo noté. Sus miradas eran distintas, más largas, y sus silencios, más pesados. Pero yo lo ignoré. Pensé que eran celos tontos de cuñado, o que simplemente no le gustaba el carácter de Lidia. Hasta que las piezas empezaron a caer. O mejor dicho, a derrumbarse. Una tarde regresé más temprano del mercado. El sol todavía estaba alto. Cuando abrí la puerta, sentí un perfume dulce en el aire, uno que no era mío. Fuerte, invasivo, jazmín. Ese era el aroma de Lidia. Siempre fue, y ahí estaba, impregnado en las sábanas de mi cama, la risa de ella, esa misma, ruidosa, despreocupada, venía del cuarto del fondo. Y ahí, amiga, ahí lo supe, el mundo se detuvo, las piernas se me volvieron de plomo, el corazón me dolió como si me lo arrancaran. No entré, no grité, bajé por la calle con la cara ardiendo, y terminé en la capillita del pueblo, de rodillas, con el pecho hecho trizas. Solo repetía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué justo ella? En los días que siguieron, todo se volvió sombra. El olor del café me revolvía el estómago. La luz del sol me hería. Tomás actuaba como si nada pasara. Y Lidia caminaba por la casa como si fuera suya. Se pintaba los labios frente al espejo de la sala. Usaba mi ropa. Cocinaba en mis ollas como si ya me hubiera reemplazado. ¿Y yo? Yo me callé. Por miedo, por vergüenza, por debilidad. No era mujer de escándalos. A mí me enseñaron a aguantar, a sostener la casa, aunque el alma se me estuviera rompiendo por dentro. Pero mira, el destino no permite que la verdad se entierre por mucho tiempo. Y una noche, una sola noche, lo cambió todo. Y aquí vamos a hacer una pausa, porque lo que viene después
No lo vas a poder creer. Si esta historia de la abuela te está tocando el corazón, déjale un like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres seguir escuchando historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen por ahí. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me llamo Esperanza, y hoy, a mis 74 años, te hablo con el sito corazón en la mano. Ya he vivido muchas penas y también muchas alegrías, pero esa traición, esa herida, fue como si me arrancaran el alma. Y lo que pasó aquella noche fue lo que terminó por romper lo poco que me quedaba. Eran como las 10 de la noche. Yo estaba acostada, pero no dormía. Dormir se me había vuelto un lujo desde que Lidia volvió a mi casa. Sentía su presencia en cada rincón. Era como si el aire estuviera cargado con su perfume y con su veneno. Escuché pasos en el pasillo, ligeros, como si alguien tratara de no hacer ruido. Me levanté en silencio, despacito, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. La puerta del baño estaba entreabierta. Vi luz y escuché voces, susurros, risas suaves. Una de ellas era de Tomás. La otra era de ella, mi hermana, mi sangre. Me acerqué sin pensar. Lo juro, fue como si mis pies se movieran solos. Y ahí estaban, los dos. Él con el torso desnudo apoyado en el lavamanos, ella detrás, peinándose, con mi bata puesta. Mi bata. Se miraban con complicidad, con una intimidad que jamás debía haber visto. Y justo en ese momento, Tomás la tomó de la cintura. Ella se giró y le dio un beso. Fue rápido, fue suave, pero fue suficiente. Fue como una puñalada. No entré, no grité, no hice nada. Me tragué el grito y me volví a mi cuarto, temblando como una hoja. Cerré la puerta y me dejé caer al suelo. Sentí un frío adentro que no se me quitó en semanas. Lloré en silencio, mordiendo una almohada vieja para que no me escucharan. No quería darles el gusto de saber que me habían destrozado. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como si nada. Pan dulce, café de olla, frijolitos. Lidia se sentó a la mesa como una reina. Tomás, serio, ni me miraba. Era como si yo ya no existiera en mi propia casa. Y entonces supe algo, mija. Si no hacía algo, me iba a desaparecer. Iba a dejar de ser yo. Ya no era la Esperanza fuerte, la que crió a 3 hijos, la que cuidó a su madre enferma, la que luchó por cada ladrillo de esa casa. Me estaba apagando. Pero algo dentro de mí se encendió. No sé si fue rabia, orgullo o simplemente dignidad. Ese día decidí que no me iba a quebrar, que aunque me doliera hasta el alma, no iba a dejar que me pisotearan. Empecé a observarlos, a notar sus rutinas, sus miradas, sus gestos. No les dije nada, no levanté sospechas, pero yo, por dentro, estaba preparando mi movimiento. Porque si algo aprendí en la vida, es que a veces la mejor venganza no es hacer escándalo, es recuperar tu poder, en silencio. Y lo que hice después fue algo que ni ellos pudieron anticipar. Pero eso te lo cuento en el próximo bloque. Me levantaba cada mañana con la misma sonrisa en la cara. Servía el desayuno, barría el patio, iba al mercado. Todo igual, como si nada pasara. Pero por dentro, hija,
Yo ya no era la misma. Era una mujer rota, pero despierta. Una mujer herida, pero con los ojos bien abiertos. Había algo poderoso en ese silencio que me guardé. Mientras ellos pensaban que yo seguía dormida por dentro, yo ya estaba planeando mi resurrección. Día con día, empecé a reconstruirme. Primero, por dentro. Recuperé mis rezos. Encendí veladoras todas las noches. Me aferré a mis santos, a mi Virgen de Guadalupe, como una niña asustada buscando refugio. Pero al mismo tiempo, comencé a escribir. Sí, escribir. Nunca fui buena con las letras, pero agarraba un cuadernito viejo y me desahogaba ahí. Cada noche, cada rabia, cada recuerdo. Y en esas páginas fui dejando de ser víctima. Y fui recordando quién era yo. Mis hijos ya eran grandes, vivían en otras ciudades. No quise contarles nada. Aún. No por miedo, sino porque sabía que esta era una batalla que yo debía librar sola. No con gritos, no con peleas, sino con sabiduría. Y mira, empecé a verlos distinto. A Lidia, ya no como mi hermana, sino como lo que realmente era en ese momento. Una mujer rota, insegura, que solo se sentía valiosa cuando le quitaba algo a los demás. Y a Tomás, bueno, él ya era un fantasma, un hombre seco, frío. El amor entre nosotros ya estaba muerto. Pero yo no me había dado cuenta hasta ahora. Un día, sin que sospecharan nada, les propuse algo. ¿Qué les parece si vamos al pueblo de mi tía Lupita, allá en Jalostotitlán? Hace años que no la visito. Les dije con una sonrisa bien medida. Y dicen que allá hay una feria hermosa en esta época. Lidia se emocionó al instante. Le encantaban los paseos, como siempre. Y Tomás, que ya ni se atrevía a discutir conmigo, simplemente asintió. Lo que ellos no sabían es que ese viaje no era por nostalgia. Era el primer paso para sacarlos de mi vida. Esa noche, mientras los escuchaba planear qué ropa llevar, sentí algo distinto en el pecho. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Poder. Silencioso, pero mío. Y aunque me temblaban las manos, aunque por momentos sentía ganas de perdonarlos solo por no enfrentar la soledad, algo dentro de mí me decía: no, Esperanza, ya no. Esta vez, no. Porque hay momentos en la vida donde ya no se trata de amor. Se trata de dignidad. Y lo que sucedió en ese viaje cambió el rumbo de todo. Pero eso te lo cuento en el siguiente bloque. Salimos al amanecer. El cielo estaba todavía morado, con ese fresquito húmedo que te cala los huesos, pero que en el fondo reconforta. Metí 3 mudas de ropa en una bolsa de tela y me llevé también mi cuaderno, el de las confesiones. Ese cuaderno ya era como una extensión de mi alma. Lidia venía feliz, tomando fotos con su teléfono, arreglándose el cabello como si fuéramos a una pasarela. Y Tomás, callado, con cara de piedra, como siempre. Ya no me dolía su frialdad, me daba hasta lástima. Llegamos a Jalostotitlán en la tarde. El pueblo tenía un olor a pan dulce recién horneado y tierra mojada, las calles empedradas, los niños corriendo con papalotes, los farolitos encendidos colgando de casa en casa. Todo parecía sacado de un recuerdo. Y, de hecho, lo era. Nos hospedamos en una posada sencilla, de esas con ventanas de madera que chirrían al abrirse. Yo conocía a la dueña, doña Chona, desde joven. Le pedí 2 cuartos separados.
Uno para ellos, otro para mí. Sin discusión. La primera noche salimos a caminar por la feria. Música de banda, luces de colores, el olor a churros y buñuelos. A mí me dolía la cara de tanto fingir que todo estaba bien. Lidia se colgaba del brazo de Tomás como si fueran una pareja feliz. Y yo sentía que estaba en una película, torcida, de esas que uno quiere adelantar al final. Pero entonces ocurrió algo. Una señora se me acercó. Tendría unos 60 y tantos. Me miró con cierta pena. ¿Usted es la esposa de ese señor que anda con la mujer de vestido rojo? dijo en voz bajita. Me quedé helada. Disculpe, señora. Alcancé a responder seca. Perdóneme, no me quiero meter. Pero me dolió verla sola, y a él tan descarado. Esto es pequeño, todos vemos. Sentí que el piso me tragaba. No por la vergüenza, sino por la confirmación. Ya no era una sospecha. Ya no era un dolor escondido. Era público. Era real, y yo ya no podía seguir haciéndome la ciega. Esa noche me senté en la cama de la posada, con la lámpara tenue encendida, y escribí una sola frase en mi cuaderno. Mañana ellos se van, pero yo me quedo. Decidí que esa sería mi casa por unos días, que me iba a dar el derecho de sanar sin ellos, que iba a cortar ese lazo de raíz. A la mañana siguiente, cuando Tomás me preguntó a qué hora regresábamos, le respondí, tranquila. Yo no regreso, ustedes sí. Lidia soltó una carcajada burlona. ¿Estás bromeando? No, tú y Tomás se van. Esta es mi decisión. Me miraron como si fuera una loca, pero no dije más. Me di la vuelta y fui a tomar mi café con pan. Ellos se quedaron atrás, mudos, nerviosos. Y entonces, hija, pasó lo que nunca imaginé. Mientras yo desayunaba en el patio, doña Chona se me acercó y me dijo algo que me desarmó. Esperanza, necesito decirte algo. Esa mujer, Lidia, no es la primera vez que hace esto. ¿Qué quiere decir? Pregunté temblando. Hace 10 años, ella estuvo aquí y destruyó otro matrimonio. Ahí, se me vino el mundo abajo, y al mismo tiempo sentí que todo tenía sentido. Y fue en ese instante que decidí que mi historia no iba a terminar como una víctima, porque lo que hice después cambió el rumbo de nuestras vidas para siempre. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mecedora de la habitación, escuchando los sonidos del pueblo dormido, los grillos, el crujido de la madera vieja, algún perro ladrando a lo lejos, y el eco de las palabras de doña Chona dándome vueltas en la cabeza. No es la primera vez que lo hace, mi hermana, mi sangre, mi Lidia. ¿Quién era ella realmente? ¿En qué momento se volvió una sombra tan oscura en mi vida? A la mañana siguiente, los llamé a los dos. Les pedí que se sentaran en la terraza de la posada, frente a mí. Tomás apenas me miraba. Lidia venía con su cara de «yo no hice nada». Esa sonrisa falsa que ya me conocía de memoria. «Necesito hablar con ustedes», les dije, con la voz firme, sin temblor, por primera vez en semanas. Tomás cruzó los brazos. Lidia suspiró, como quien está por soportar un regaño. «Que no le importa. Quiero que sepan que ya no van a volver conmigo. No los quiero en mi casa. No más». Lidia se rió con desprecio. ¿Ahora te vas a hacer la mártir, Esperanza? ¿La santa? Siempre fuiste la buena, la sacrificada, la que todos alaban.
Tú no entiendes lo que es ser la sombra de alguien toda. La vida. Me quedé en silencio. Nunca la había escuchado hablar así. Su voz estaba llena de rabia, de rencor, de dolor antiguo. ¿Qué estás diciendo, Lidia? Estoy diciendo que toda la vida viví detrás de ti. Mamá te quería más. Papá te dejaba todo. Tú tenías familia, casa, estabilidad. Yo solo era la bonita, la libre, la loca, pero nunca fui suficiente para nadie. Me mordí los labios. Nunca había visto ese lado de ella. Lidia no solo me había traicionado, también se sentía traicionada por la vida. ¿Y por eso destruiste lo poco que me quedaba? Ella me miró, con los ojos húmedos. No lo planeé, Esperanza. Te lo juro. Al principio no. Pero luego sentí que por fin podía quitarte algo. Algo que te doliera. Algo que te hiciera sentir lo que yo sentí toda la vida. Tomás se levantó sin decir palabra. Se fue. Cobarde, como siempre. Yo me quedé ahí, mirando a mi hermana, viéndola por primera vez como lo que realmente era, una mujer herida, pero también peligrosa. Una mujer que ya no podía estar en mi vida. Lidia, yo te perdono, no por ti, sino por mí, porque ya no quiero cargar este veneno en el alma. Ella me miró confundida. ¿Me perdonas? Sí, pero no quiero volver. A verte puní me levanté. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama, temblando, llorando, pero aliviada, porque entendí que perdonar no es lo mismo que permitir, y que a veces amar de verdad es soltar. Esa fue la última vez que la vi, pero lo que ocurrió al volver a casa todavía tenía una última sorpresa guardada para mí. Volví sola. El camión rugía bajito entre los cerros, y el paisaje parecía distinto, aunque fuera el mismo. Las nopaleras, los caminos de tierra, los techos de lámina brillando bajo, el sol. Todo me parecía ajeno, porque yo ya no era la misma. Dejé una parte de mí allá, en esa posada de Jalostotitlán, y la que regresaba ahora era otra mujer. Llegué a casa un jueves por la tarde. Abrí la puerta con mis llaves, y el silencio me recibió como una bofetada. Ese silencio que antes me dolía, ahora se sentía como libertad. Me senté en la sala y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de estar sola. Pero no pasó ni media hora, cuando escuché pasos en la entrada. Era Claudia, mi hija menor. Venía con una bolsa de mercado y los ojos llenos de preguntas. Mamá, ¿qué pasó? Me levanté y la abracé. Se me salieron las lágrimas al instante. Pasó que desperté, hija, y ahora quiero vivir en paz. Ella se quedó callada, pero algo en su mirada me decía que sabía, o al menos intuía. Me preparó un té de hierbabuena y nos sentamos en la cocina, las ventanas abiertas, el viento moviendo las cortinas, el olor de las plantas que sembré con mis manos. ¿Sabes, mami?, me dijo con voz bajita. Nunca te lo quise decir, pero yo vi a papá y a la tía Lidia, una vez, aquí, muy cerca. No estaban haciendo nada grave, pero la forma en que se miraban, yo lo sentí, y me dolió por ti. Me quedé en silencio. Un dolor suave, pero profundo, me recorrió el cuerpo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que tú ya lo sabías, o que preferías no saber. Ahí entendí algo que me hizo llorar de nuevo. Yo no solo había fallado en ver la traición, también había dejado que mis hijos cargaran con ese silencio, y eso dolía más que todo. Perdóname, hija.
por haber fingido tanto tiempo. Ella me apretó la mano. No hay nada que perdonar, mamá. Te admiro por tener el valor de poner un límite. A veces, para sanar, hay que romper primero. Esa noche dormí con la ventana abierta. Dejé que el viento entrara. Dejé que mi alma respirara. Pero al día siguiente recibí un sobre en el Sensonpa buzón, sin remitente. Adentro había una carta, con la letra de Tomás, y lo que decía me dejó sin aliento. Lo que mi exmarido me escribió en esa carta cambió por completo la forma en que vi nuestro pasado, y lo que decidí hacer con ella. Me senté en la mecedora del patio con el sobre en las manos. No era grande, ni elegante. Era un papel doblado, con mi nombre escrito en una caligrafía que conocía de memoria. Tomás. Pasé los dedos por las letras como si estuviera tocando una cicatriz. Dudé unos segundos. Parte de mí no quería abrirlo. ¿Para qué remover más el lodo, si ya lo había sacado de mi vida? Pero algo dentro me decía, léelo, mereces saber. Abrí la carta. Esperanza, si estás leyendo esto, es porque tuve el valor de dejarte la carta antes de irme. No sé cómo empezar, así que seré directo. Lo que hice no tiene perdón. Te fallé. Te mentí, te humillé, y lo más cobarde fue que nunca tuve el valor de enfrentarte con la verdad. Me escondí detrás de tus silencios. Me aproveché de tu nobleza. Me perdí. No estoy escribiéndote para pedirte que vuelvas, ni para que me perdones. Solo quiero que sepas que lo que pasó con Lidia no fue amor, fue ego. Fue vacío, fue confusión. Fue la forma más baja de buscar sentirme vivo otra vez. Tú eras mi hogar, Esperanza. Siempre lo fuiste. Pero yo no supe cuidar ese hogar. Me alejé. Me endurecí. Me volví un hombre triste. Y cuando ella llegó, con su risa, con sus promesas, me dejé llevar. Pero nunca la amé. Te juro por lo que me queda de decencia, que nunca dejé de amarte a ti. A mi manera, torpe, callada, pero real. Te deseo paz y fuerza, y que esta carta no te remueva el dolor, sino que te cierre la herida, porque tú mereces seguir caminando, ligera, sin cargar culpas que no son tuyas. Gracias por todo, por haber sido faro cuando yo solo era sombra. Tomás. Me quedé un largo rato sin moverme. El viento movía las ramas del árbol de limón. Se oía el canto de un gallo en la distancia. El papel temblaba en mis manos. Lloré. No por amor. No, por nostalgia. Lloré por todo lo que callé, por todo lo que permití, por todo lo que me tragué por miedo a romper mi vida, cuando en realidad ya estaba rota desde hacía años. Y entonces lo supe. La traición de Tomás no empezó con Lidia. Empezó el día que dejó de mirarme, el día que dejó de hablarme, el día que empezó a vivir en la misma casa, como si yo fuera invisible. La carta no me trajo consuelo, pero sí me trajo algo más poderoso: claridad. La guardé en mi cuaderno. No la quemé, no la rompí. La doblé con cuidado y la puse entre las hojas donde había escrito mis dolores. Porque ahí pertenecía, en el pasado, en la historia que ya no me definía. Al día siguiente, salí al pueblo y fui al salón comunitario. Me anoté en un taller de bordado y en uno de lectura. Conocí a otras mujeres mayores, algunas viudas, otras abandonadas, otras simplemente solas, como yo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo,
no como esposa, no como madre, sino como esperanza. Ese fue el comienzo de mi nueva vida. Pero aún faltaba algo. Una última conversación que cambiaría todo lo que pensaba sobre mí misma. Una tarde, mientras regresaba del taller de bordado con las manos llenas de hilos de colores, me crucé con alguien que no veía desde hacía más de 30 años. Doña Leticia, mi antigua maestra de secundaria. Tenía el cabello completamente blanco, caminaba con un bastón, pero sus ojos seguían igual, vivos, filosos, tiernos y valientes. Me reconoció al instante. «Esperanza Rodríguez», exclamó abriendo los brazos. Nos abrazamos como viejas amigas. Sentí un calorcito en el pecho, como si me regresaran un pedacito de mi juventud que había quedado olvidado. Nos sentamos en una banca de la plaza, bajo la sombra de un jacarandá florido. Ella me miró con detenimiento y me dijo: «Siempre fuiste distinta, Esperanza. Calladita, sí, pero fuerte. Tenías una luz, que fue de ti», le conté todo, con pausas, con nudos en la garganta, pero sin esconder nada. Le hablé de Lidia, de Tomás, de la casa vacía, del cuaderno, de las lágrimas y los silencios. Ella no dijo nada al principio. Solo me escuchó con ese modo tan sabio que tienen las mujeres que han vivido mucho y juzgan poco. Y entonces me soltó una frase que me dejó sin aire. «Lo que te hicieron fue una herida, pero lo que tú hiciste contigo misma fue abandono». Me quedé muda. «¿Te diste cuenta de cómo siempre cuidaste a todos, menos a ti?», dijo ella, sin dureza, pero sin suavidad. «Te dejaste al final de tu propia lista. Y ahora estás empezando a ponerte al principio. Por eso duele, pero también por eso se siente tan bien». Me puse a llorar ahí, frente a ella, sin vergüenza, porque entendí, por fin, que había vivido toda una vida entregándome a los demás, esperando que eso fuera suficiente para que me amaran. Pero nunca me había amado yo primero. «¿Sabes qué veo en ti?», me dijo tomándome las manos. «Valentía, de la silenciosa, de la que no necesita aplausos, pero que transforma». Ese día volví a casa con una nueva semilla en el alma. Algo estaba cambiando en mí, por dentro. Ya no era solo el dolor lo que me guiaba. Era la dignidad, el amor propio, la esperanza. Sí, mi propio nombre, como si el universo me lo hubiera puesto de recordatorio. Me miré en el espejo esa noche. Por primera vez en años, no vi a la mujer cansada. Vi a alguien que había pasado por el fuego y seguía de pie. Y al día siguiente recibiría una visita que no esperaba y que me haría enfrentar la decisión más importante de todas. Estaba regando las plantas cuando la vi, parada en la reja, sin moverse, con los mismos ojos de siempre, pero sin brillo. Lidia se veía más delgada, el cabello recogido sin ganas, la blusa arrugada. No era la misma mujer que desbordaba seguridad y perfume. Era otra, más humana, más rota. «¿Puedo pasar?», me dijo, bajito, como si le doliera la voz. Me quedé en silencio. La manguera seguía en mi mano, el agua cayendo sobre la tierra como una llovizna lenta. Pensé en cerrarle la puerta en la cara. Pensé en ignorarla. Pensé en gritarle todo lo que me había callado. Pero no hice nada de eso. Asentí con la cabeza. Entró, despacio, como si pisara terreno sagrado. Nos sentamos en el comedor.
donde tantas veces habíamos reído de niñas. Yo, en mi silla de siempre. Ella, frente a mí, con las manos temblorosas sobre el mantel floreado. No vengo a pedirte que me perdones, dijo sin mirarme. Sé que no merezco ni que me abras la puerta, pero tenía que venir. Yo no respondí, la dejé hablar. No sé quién soy, Esperanza. Te juro que no sé. Me he pasado la vida buscando amor en lugares equivocados, huyendo de mí misma, lastimando a los que me querían bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo bajó la cabeza. A Tomás lo dejé, no porque me haya dejado de gustar la idea de estar con él, sino porque entendí que nunca fue real. Era un escape, un castigo, una forma de gritarle al mundo lo sola que estaba. Respiró hondo, como si decir eso le arrancara una costilla. Tú eras la única persona que nunca me falló, y yo te destruí. No sé cómo cargar con eso. Y ahí, en ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero no de dolor. Se quebró el juicio, el rencor, la necesidad de castigarla. No la abracé. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. Pero sí dije algo que jamás pensé que saldría de mis labios. No quiero verte sufrir, Lidia, pero tampoco quiero que vuelvas a mi vida como si nada. Si de verdad estás arrepentida, empieza por ti, por sanar, por no repetirlo nunca más. Ella levantó la cabeza. Sus ojos buscaron los míos con un temblor de esperanza que me dio lástima. Gracias por escucharme. Eso ya es más de lo que merezco. Se fue sin pedirme nada más, sin exigencias, sin drama. Y cuando la puerta se cerró, no lloré, no me desmoroné. Me senté otra vez en la mecedora, con una taza de café caliente entre las manos, y entendí que mi mayor victoria no fue recuperarme del dolor, fue no dejar que ese dolor me volviera igual a quienes me hirieron. Ese día, mi alma respiró diferente, más ligera, más libre. Los días empezaron a pasar con otra luz. El silencio de la casa ya no pesaba. Acariciaba. Me despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el sol entrara en cada rincón. Las cortinas se movían suaves, como si bailaran con el viento, y yo, por fin sentía que respiraba completo. Comencé a hacer cosas que nunca me había permitido, cosas pequeñas, cosas mías. Planté flores nuevas en el jardín, margaritas, albahaca, lavanda. Me sentaba por las tardes a leer mis libros viejos, con mis lentes en la punta de la nariz y un panecito a un lado. Y volvía a escribir, pero ya no sobre el dolor. Ahora escribía sobre mí, sobre lo que veía, lo que sentía, sobre las mujeres que somos tantas veces invisibles, pero que cargamos el mundo sin que se note. Un día, en el taller de lectura, me pidieron que leyera algo en voz alta. Dudé. Me temblaron las manos. Pero lo hice. Leí una carta que había escrito para mí misma, como si fuera mi mejor amiga. Querida Esperanza, no te olvides de todo lo que lograste, de cada vez que lloraste en silencio y aún así seguiste sirviendo el desayuno, de cada noche que fingiste estar bien para no preocupar a nadie, de cómo te reconstruiste sola, sin gritos, sin venganza. No te olvides de ti. Cuando terminé de leerla, hubo un silencio largo, y luego los aplausos, suaves, respetuosos. Algunas mujeres lloraban. Una me abrazó y me dijo, «Eso que escribiste también era para mí». Y ahí entendí algo hermoso, que cuando una mujer sana puede,
ayudar a sanar a otras, sin grandes discursos, sin ruido, solo con su ejemplo. Poco a poco, mi casa volvió a llenarse de vida. Mis nietos venían más seguido. Me ayudaban a cocinar, regábamos las plantas, jugábamos lotería en la tarde. Y en esas risas encontré lo que siempre había estado buscando: paz. Un día, mi hijo mayor me miró mientras pelaba naranjas y me dijo: «Mamá, estás distinta, te ves más feliz». Y sí, lo estaba. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque al fin había hecho las paces con mi historia. Y eso no tiene precio. A veces me siento en la mecedora del patio, con una taza de café en las manos, y me pongo a mirar el cielo. No hago nada más. Solo miro, y en ese silencio le doy gracias a la vida, no por lo fácil, sino por lo que me obligó a despertar. Yo viví muchos años creyendo que amar era aguantar, que perdonar era olvidar, que familia era aceptar todo, aunque doliera. Pero hoy sé que no. Amar de verdad empieza por una misma. Perdonar no es permitir. Y familia no es quien comparte tu sangre, sino quien honra tu corazón. Lidia fue mi hermana, y la amé, sí, pero también me hizo daño. Tomás fue mi esposo, y lo respeté. Pero me olvidó mucho antes de traicionarme. Y yo, Esperanza, fui muchas cosas. Fui la mujer que cayó, la que cuidó a todos, menos a sí misma, la que lloraba en la cocina sin que nadie lo notara. Pero también fui la mujer que un día dijo: «Ya no». Y ese día comencé a vivir de verdad. Hoy tengo 74 años. Y no tengo miedo de estar sola, porque aprendí a hacerme compañía. No tengo rencores, porque los solté. Y no tengo nada que esconder, porque mi historia es mi corona, con grietas, con manchas, pero mía. Si estás escuchando esto, quiero decirte algo que me habría gustado que alguien me dijera hace años. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para amarte. Gracias por estar aquí, escuchándome, con el corazón abierto. Soy Esperanza Rodríguez, tengo 74 años, y esta fue la historia que me cambió para siempre.